partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. Buen provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Bienvenidos a Buen Provecho. Radio Caracas Radio, pionera en la radiodifusión de Venezuela. Lo recuerdo porque hemos tenido, como país, como pueblo, siempre algunos referentes. Ayer le tocó al diario El Nacional. En los países democráticos existen muchos medios de comunicación, de todas las tendencias y corrientes políticas, de todas las ideologías. Unos tienden hacia la derecha, porque la derecha existe, ejerce, no les da miedo ni les da pena a quienes creen en la derecha decir que forman parte de la derecha. Y a los de la izquierda, pues mucho menos. Eso sí es verdad que no les da pena nunca decir que son de izquierda, porque siempre necesitan responsabilizar a la derecha de todos los males. Es decir, la derecha nace con las culpas a cuestas y la izquierda aprovecha. Pero ayer le tocó al Nacional, la página web del Nacional, recibir una, ¿cómo es que lo llaman? Quienes vigilan a los medios de comunicación. Por cierto, eso no ocurre en democracia. Nadie vigila a los medios de comunicación en democracia. Los medios son libres, porque la libertad de expresión es un derecho humano también. Es un derecho amparado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ese instrumento jurídico internacional que protege a los ciudadanos del mundo cuando en sus países las leyes no funcionan. Entonces somos solidarios con el Nacional Web, que ayer recibió una investigación, una providencia, una averiguación administrativa. Pareciera porque no reconocen los poderes constituidos o legítimamente constituidos. Bueno, eso lo dirá la historia, eso lo dirán los constitucionalistas cuando volvamos a tener una Venezuela libre. ¿Cuáles eran los poderes legal y legítimamente constituidos y cuáles no? Usted que nos escucha y nos ve, usted que se ha esforzado estudiando, que ha trabajado duro, que ha levantado una familia con el sudor de su frente, con esfuerzo y sacrificio, sin depender del gobierno, sin pedirles nunca nada, sin haber recibido nunca nada de ellos. Usted hoy no puede mantener a su familia. Usted no puede pagar el colegio o la universidad de sus hijos. Usted no puede pagar la cuota, si es que todavía está pagando un carro, la hipoteca. Porque como usted ha trabajado dignamente y se ha esforzado, como todo ciudadano de bien, usted debe su casa y tiene que pagarla. Usted no se puede comprar un carro nuevo. No solamente porque no hay desde hace muchos años en Venezuela vehículos nuevos. Y mire a su alrededor si está en la calle y nos está escuchando desde su vehículo o está caminando. En Venezuela, en Caracas, no hay carros nuevos. Estamos rodeados de carros viejos. Eso es una señal. Lo que pasa es que como la gente se acostumbra muy rápido a lo malo, pues pocos se dan cuenta de eso. Usted no puede comprar carros porque la economía no se lo permite. Usted vive en un país donde quienes se dedican a vivir una vida digna de esfuerzo, constancia y sacrificio no pueden vivir. Cuando usted llega a este nivel es porque se ha metido en su hogar un modelo totalitario que lo controla a usted, controla lo que usted compra, tanto en medicamentos como en medicinas. También quiere controlar lo que usted piensa. Y eso ha ocurrido en Venezuela a lo largo de casi 2 décadas. La gran pregunta que tienen que hacerse los venezolanos hoy, y yo me excluyo porque desde el mismo día del golpe de Estado del 92 condeno y rechazo esto, ni hablar desde el día que ganó el señor Hugo Chávez y más allá, el día en que cerraron el extinto Congreso. Yo sí lo he dicho, sin miedo. A mí no me vistieron de rojo. A mí no me obligaron a marchar. Yo cuando todo el mundo quería a este señor, se las canté bien cantadas y no acepté ningún tipo de chantaje para que me quedara o para que me fuera del extinto Congreso o lo que quedaba el congresillo.
¿Qué le pasa a los pueblos? Es la gran pregunta. ¿Cómo caen? ¿Cómo caen en esto? Porque es que el sentido común, la lógica, la ética, los principios no se enseñan en las escuelas. ¿Cómo un pueblo cae en este foso profundo y negro en el que ha caído Venezuela? ¿Cómo ceden ante esto? ¿Cómo han visto? ¿Cómo han sido observadores en primera fila del despedazamiento de un país, de la destrucción de su propio país? ¿Cómo los pueblos llegan a esto? Y no van a saltar a decirme que es que salimos y nos matan porque estos señores tienen casi 20 años. ¿Cómo es que no tenemos ni una marcha contra la corrupción convocada por nosotros mismos? ¿O es que esperamos que la dirigencia política convoque contra la corrupción una marcha, una protesta cuando son los políticos los que son los corruptos? ¿Cuándo convocamos una protesta contra la inseguridad cuando somos el país más violento y en países donde ocurre menos? Cuando muere uno a causa del AMPA, la gente salta a las calles sin que nadie los convoca la dignidad. ¿Cómo llegamos nosotros aquí? ¿Y cómo llegaron otros pueblos? Pero lo más importante, ¿cómo salieron aquellos pueblos de la barbarie, del que fueron llevándolos poco a poco las tiranías, los primitivos, que eran inferiores a ellos? Libertad sin adjetivos, con el doctor Daniel Barnaghi, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar. Muy buenas tardes, maravillosa audiencia. Bienvenidos a su buen provecho con nuestra querida Thaís Peñalver y yo. Hoy estaremos conversando para ustedes. Voy a ir rápidamente con la lectura de los créditos para que no se nos queden. En la dirección general de la estación está Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Charcaya. En la producción, Juliet Córdoba. En los controles, César González. En la conducción, Thaís Peñalver. Y este es su servidor, Daniel Barnaghi. Muy Yo bien. pensé que lo ibas a decir todo completo tú y te ibas a alabar tú y te ibas a decir yo, el doctor Daniel Barnaghi. Para nada. Pero sí pueden comunicarse con nosotros para decirnos todo lo que ustedes piensen. Mensajería de texto Dilo. Aquí pueden enviar un mensaje de texto al 3456 que tendrá un valor de $1 más básico más IVA. Llamarnos a nuestro número telefónico en cabina 0212-482-9750. Un Twitter de la emisora que es @RCR750. Y Thaís, Y nuestras redes. Facebook Live mediante la cuenta RCR7750. Y por supuesto quienes están con nosotros ya conectados desde el canal de YouTube y por Periscope en tiempo real. Nos pueden ver también. Thaís, tú planteabas, yo siempre agradezco tu intro, tu editorial. Me parece que deberías hacer un libro. Si tú quieres, yo te hago el prólogo. Pero entre varios nos vamos a pelear por prologar ese libro. Más libros. Te tengo 3 libros en camino al mismo tiempo. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pueden venir muchos más. Para hacer un bosque hay que sembrar muchos árboles, etc. Sí, un cuarto libro de tus editoriales en buen provecho. Mencionabas varios aspectos que me gustaría trabajar contigo en el programa, pero la primera de las cosas que me gustaría conversar es, tú planteas cómo se lleva a cabo el proceso de tiranización. ¿Cómo se tiraniza un gobierno? El gobierno del presidente Chávez asciende al poder, por cierto, no con poca abstención, aunque al año siguiente tuvo una abstención grandísima en el año 2000 cuando se reeligió. Pero llega al gobierno encabezando unas promesas de justicia social, de lucha contra la corrupción, que para muchos, bueno, era un argumento importante, porque había que acabar con la corrupción de la Cuarta República. De alguna manera, él había reivindicado la deuda que él, entre comillas, tenía con la sociedad por haber dado el golpe de Estado, y estaba tratando de tener acceso al poder a través de la vía de los votos, de la vía democrática. Pero por supuesto, no pasó mucho tiempo para que nos diéramos cuenta que en la semilla de usar la democracia solamente como una herramienta, como una vía, no había ningún criterio que de fondo era democrático.
Y en ese mismo momento comienza el proceso de la tiranización, de la conversión de lo que fue una elección legal y legítima, usando según él, una constitución lamentablemente moribunda del año 61, que tenía muchas cosas que corregirse, pero que era una buena constitución democrática, con todas las fallas que tenía. Él comienza a tiranizarse. Y comienza a tiranizarse cuando él de alguna manera le transmite a la sociedad de que la justicia social pasa por el hecho de que la propiedad privada ya no debe ser un elemento de derecho, sino es un elemento de discusión. Y eso le gustó a la gente, ¿no? Entonces, en muchos de los momentos hasta que él falleció, las personas que lo seguían, las personas que lo secundaban, tanto desde el punto de vista de los distintos movimientos y luego partidos políticos que él encabezó, hasta sus adláteres en el gobierno, estaban totalmente encantados cuando él hablaba del expropio ese famoso, cuando votó a 18,000 personas por televisión. Es decir, la concepción del derecho había quedado convertida en un coleto. Y mucha gente estaba muy feliz con eso, porque entonces, ¿por qué los ricos tienen que tener más que los pobres? Estás hablando, vamos a ir por parte, porque además estoy anotando todo lo que me estás diciendo, el caso de PDVSA. No hablemos del Congreso, porque allí el Congreso salimos todos estigmatizados como corruptos. Imagínate tú, hombres y mujeres, sostén de hogar de más de 55 años, empleados y obreros, que nadie defendió. Esa fue la primera votada. Venezuela no volteó a ver eso que estaba ocurriendo injustamente. La Venezuela estaba intoxicada con el chavismo, estaba totalmente narcotizada y por eso es que no se protestó. Pero luego cuando vino la votada de PDVSA... ¿Quiénes entraron a trabajar, a usurpar los cargos de dirección, de alta gerencia en PDVSA? Entraron aquellos que no hubiesen pasado nunca por recursos humanos, porque en PDVSA la costumbre era que si querías accesar allí tenías que tener un buen currículum. Entonces entraron aquellos que responsabilizaban a las élites, a la corrupción, cuando no era ninguna de las dos cosas, sino que era, ¿cómo se llama?, exigir la especialización, la competitividad interna, para poder entrar. Entonces abrieron las puertas para que llegaran los que jamás hubiesen podido accesar a aquellos cargos si hubiesen transitado los caminos regulares. Fíjate, de la manera como tú lo estás planteando, se me ocurre que así como Chávez echó por tierra el derecho a la propiedad privada, él echó por tierra el derecho a la meritocracia, a tener un país... Meritocracia, esa palabra no me salía. Exacto. Entonces, parecía que era malo que en los cargos más importantes de las principales empresas del país estuvieran los mejor formados, los que tuvieran más trayectoria. Eso era de alguna manera mal visto y sigue siendo mal visto por el chavismo, porque el chavismo no considera que nosotros como sociedad tengamos derecho a la meritocracia, y la meritocracia es un derecho y debe ser un derecho humano de alguna manera que ojalá alguna vez se entienda como un derecho fundamental, porque yo creo que una sociedad, una nación tiene espacio para todos, pero cada quien debe hacer lo que sabe hacer y para lo que está entrenado a hacer. Cualquiera puede ser presidente, de acuerdo a este pensamiento. Es que ahí está el punto. El presidente de una nación debe ser una persona con una formación familiar, intelectual y académica absolutamente sobresaliente, porque es el primer magistrado de la República. Es el que tiene que representar lo mejor del país, lo más alto, la persona con mayor capacidad de racionalidad de los problemas y de tratar de entender cómo se contraponen distintas posiciones y tratar de conciliarlas. Eso es lo que debe ser un presidente. Y para eso hay que tener méritos académicos, méritos intelectuales y méritos en términos de valores. Se supone que la suma de todos esos indicadores, méritos familiares, académicos, profesionales, comportamiento digno, reconocido por la sociedad, hacen que un hombre o una mujer puedan llevar los destinos de un país a buen puerto. Ese hombre y esa mujer deberían ser demócratas,
por esencia, y es el demócrata el que puede conducir y construir una gran nación. Pero Sí, también se necesita un pueblo, Daniel. Es que ahí, claro, pero por supuesto, fíjate. Y el pueblo somos todos, ¿no? No caigamos en aquella diferencia de Hugo Chávez, de separarnos a unos a los otros. Fíjate, cuando tú hablas de que la democracia o un demócrata, un país, un presidente demócrata, es un presidente que no tiene ningún tipo de intención de gobernar sobre un solo sector. Más bien, su gran logro es la cohesión de la nación. Su gran reto. Su gran reto y por supuesto, si lo logra, su gran logro. Pero también hay una sociedad, y yo te acompaño completamente en eso, porque realmente estos han sido 20 años de un aprendizaje muy duro, donde en primer lugar nos hemos tenido que ver en el espejo. Y por eso yo estoy tan sorprendido de algunas de las cosas que pasaron el domingo, porque yo sí tengo alguna expectativa de que haya cambios en la cultura política del país, donde incluso las personas que uno hubiera podido pensar que lo único que los mueve es la prebenda, bueno, pareciera que no fue tanto así. Pareciera que ya la nación venezolana, la sociedad venezolana, está comenzando a entender que solamente a través del estudio y del trabajo y no de los regalos que se puede surgir en la vida. ¿No será por eso? ¿O será porque saben que 10 millones no alcanzan para hacer un mercado? ¿Y por qué no alcanzan 10 millones? ¿Un número tan grande? Porque les gustó el control de precios, les gustó mucho, les gustó que regularan los productos, Las tasas de cambio. les gustó que expropiaran empresas de alimentos y empresas farmacéuticas para que ellos tuvieran el control social hoy. ¿No sería por eso? Porque no alcanzan los 10 millones para nada. Vamos a una pausa. Daniel Barnagui, no me mires así. Ya volvemos. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen Provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy es el día en el que hablamos, paradójicamente, de libertad aquí en Venezuela. Libertad que perdimos hace mucho tiempo. Y muchas personas, Daniel, nos dicen que darían cualquier cosa por escuchar nuestros comentarios cuando estamos fuera del aire. Y, son sabrosos, la verdad, sí. debo confesar. Bueno, pero sabes que también son sabrosos nuestros encuentros con quienes salen en la antesala, con quienes salen de su programa y nosotros estamos entrando. También son muy, pero muy sabrosos. ¿Cómo no? Yo te preguntaba, Daniel, antes de ir a la pausa, y tú me miraste muy feo. ¿Cómo dices? Jamás. Me miraste muy feo. Jamás. Mira, los venezolanos, yo quiero que partamos desde el principio de hacernos una introspección antes de ir a un cambio, a algo, a lo que decidamos. Si queremos vivir en democracia, tenemos que hacer introspección, tenemos que revisarnos como país, como pueblo, nuestro gentilicio. Nosotros, la primera pregunta es, ¿nosotros queremos o no queremos este país? ¿Queremos o no queremos esta tierra? ¿Creemos o no creemos que esta tierra nos debe algo? Y por eso tenemos que agarrar el lápiz mongol de la oficina pública, o la resma de papel, o el presupuesto de las medicinas, o el presupuesto de la autopista, y no nos importa.
Sí. O ver cómo lo hacen y no decir nada, porque no nos importa, porque no lo sentimos como nuestro. Porque sí estábamos conversando en la pausa sobre el 27 y el 28 de febrero, y ahí es un artículo de Cabrujas que yo siempre recomiendo leer, siempre está vigente, y es terrible que esté vigente. Si Cabrujas estuviese vivo y viera que su artículo está vigente hoy, pues estaría muy dolido, muy frustrado, muy desesperanzado con nosotros, el pueblo de Venezuela, que es como han comenzado todas nuestras constituciones, por cierto, por eso somos el pueblo de Venezuela. Entonces, el 27 y el 28 de febrero, te comentaba, saqueaban la bodega del portugués que les ha fiado toda la vida, pues la saqueaban ese día. La tienda de electrodomésticos. Está la foto histórica del hombre con la media reja al hombro. El hombre de la media res al hombro entró al frigorífico donde compraba seguramente todos los días y sacó esa media res. Y lo que a Cabrujas más le llamaba la atención, Daniel, era la sonrisa macabra de quienes entraban, saqueaban y salían, riéndose de aquello que se habían robado. Dijo, fue el día más venezolano de la historia. Es un drama la historia de Venezuela. No somos vivos. Vivos son los otros, los alemanes, los norteamericanos, los portugueses. Esos sí son vivos, porque no han llegado donde hemos llegado nosotros. ¿Tú crees que nosotros podemos hacer esa introspección y construir una Venezuela de absoluta decencia? Bueno, fíjate, tú sabes que la estadística es el arte de mentir. Y los estudios de cultura política, que comienza, esto lo hemos hablado muchas veces tú y yo, han comenzado en Venezuela desde el año 1972, 73 en realidad. Y lo que ha sido una característica común a todos los estudios de cultura política hasta la fecha es el nivel de peticionismo del venezolano. ¿Y por qué digo que también la estadística es el arte de mentir? Porque la estadística lo que hace es agrupar similares. Y muchas veces, cuando tú agrupas grandes grupos de tipos de personas por alguna variable sociodemográfica, etc., tú te pierdes lo pequeño, te pierdes los héroes anónimos, las personas que hacían cadenas y se agarraban de las manos para impedir que sus vecinos asaltaran las panaderías. Esos también son venezolanos, y esos eran los que lloraban ese día. Los que se reían eran los que se ponían la media reja al hombro. Pero yo recuerdo perfectamente, y lo viví en primera persona, que a los 2 días igual yo tenía examen en la universidad y tratamos de ir todos al examen. Y fueron los profesores, íbamos los estudiantes, prácticamente no había transporte público, nos poníamos de acuerdo. Es decir, que había otra Venezuela que no creía en el peticionismo, creía en el mérito del cual estamos hablando. La pregunta que yo hago es, ¿qué pasó con la educación a las masas que no logró erradicar el peticionismo como concepto de vida? Lo que tú muy bien mencionabas de... me acabo de... ¿De PDVSA? No, del autor, del gran literato venezolano. ¿Cómo puede ser que había gente riéndose de las desgracias de los demás? De Cabrujas, perdón. Entonces, obviamente, la pregunta es, ¿la falla es de educación o la falla es de valores? ¿O fue que la sociedad no logró educar a sus ciudadanos para que vivieran en la democracia? Porque la democracia se obtuvo en el año 58, pero parecía que una parte del proceso fue omitido. Qué bueno eso que dices, la sociedad educó. Cuando la sociedad educa cuando alguien va caminando por la acera y tira un papel y el que va atrás lo recoge y le llama la atención. Se lo entrega a la persona, no el policía. No, el ciudadano. El vecino, el ciudadano. Exacto. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Comienza cuando tú estás de primero en el semáforo rojo y el de atrás te está tocando corneta para que te comas la luz, como se dice aquí coloquialmente, y tú no lo haces. Y le dices que no lo vas a hacer. Por eso es que Venezuela tiene mucha gente riéndose de las desgracias del otro, pero tiene mucha gente decente. Tratando de hacer lo correcto. Esa viveza criolla, el que se colea, ahí está. El que se colea, el que se come el semáforo, el que no respeta el semáforo, el que no sabe que el semáforo es la autoridad, ese se cree el vivo. ¿Cómo terminó el vivo criollo al día de hoy? Desafortunadamente, es que esa es la lección de la humanidad. Yo pienso que en Venezuela ha habido hemos vivido
muchísimas décadas en dos, donde una parte de esos vivos, no todos, algunos están en Miami, algunos están rodeados de millones de dólares y que quizás no los vamos a poder recuperar, pero hay otros vivos que están buscando entre la basura la comida del día. Es la sociedad la que tiene que tratar de hacer entender que los caminos cortos nunca conducen a buenos derroteros. Entonces, si la sociedad no tiene ganas de hacer eso, no le preocupa, no le importa, termina como hemos terminado nosotros, porque nosotros estamos viendo el final de algo, el final de un barril de petróleo dibujado en la frente, el final de la viveza criolla, el final de la indiferencia a saber qué tienen que hacer los políticos, el final del desconocimiento de cómo se construye y se estructura el Estado y el país. A nosotros se nos vendió que nosotros tenemos un número de barriles de petróleo debajo del brazo que son de nosotros, son nuestra propiedad. Nosotros de alguna manera... somos un país rico. Exacto. Primero que somos un país rico, pero que esa riqueza nos pertenece a nosotros las personas, no a la nación. El concepto de nación, el concepto de Estado, pareciera que de alguna manera, y sobre todo en las últimas 2 décadas, pero tengo que incluir una parte de las 4 anteriores, donde se nos vendía que por el solo hecho de haber nacido en una tierra bendecida, nosotros no teníamos que hacer demasiado más que eso. Cuando en Venezuela hemos producido, y perdón por el uso de esa palabra, de los mejores médicos, de los mejores ingenieros, de los mejores artistas, de excelentes deportistas, pero pareciera que de alguna manera esas son las excepciones y no es la regla. Una buena parte de la sociedad sigue esperando el Mesías, sigue esperando una respuesta que vaya más allá de su radio de trabajo y de estudio para que le resuelva su situación personal. Pero eso nunca va a pasar. No va a venir un Mesías a abrir las aguas del Mar Rojo para que nosotros lleguemos a la libertad. La libertad es un tema que se trabaja desde lo personal, desde lo individual, desde agarrar y llamarle la atención a tu vecino. Señor, se le cayó este papelito, esta servilleta. Guárdela en su bolsillo o deposítela donde va. ¿Tú te acuerdas de esa campaña de ponga la basura en su lugar? Ah, sí, claro. ¿Por qué desapareció esa campaña? ¿Por qué el tipo de campañas basadas en valores desaparecen de Venezuela? Porque no incentivan la viveza. A mí me llama poderosamente la atención, siempre me ha llamado, y yo tengo como 10 años más o menos, que es cuando comienza el éxodo de los venezolanos que empezaron a irse de acá de Venezuela. Esta frase, Daniel, es que no tiene precio caminar por las calles de Madrid a las 2 de la mañana. Es que no tiene precio caminar por Nueva York a la 1 de la mañana. Es que no tiene precio estar en Miami a cualquier hora y que tú puedas patinar. Tiene un precio y el precio es muy alto. El precio que pagaron los ciudadanos de Madrid para que usted hoy camine por esas calles fue haber sido dejaron la vida, el pellejo y la libertad por tener esa seguridad. Y no fue un partido político, no fue una MUD la que les dijo, nosotros vamos a exigir seguridad en las calles de Madrid. Fue la gente de Madrid. Por eso la gente de Madrid cuida la seguridad pública. Por eso es cuando aparece un asesinato, la gente salta a las calles a exigirle a la autoridad social para que busque al asesino. Porque es que si piensa, fíjate esa mentalidad, es que si mataron a uno, no puede mañana me matan a mí. Así que usted, señor, autoridad, policía, lo que sea, busque el asesino, no descanse y bríndeme a mí la seguridad, porque para eso yo le pago su sueldo. Es que ese sueldo viene de los impuestos. Porque además también ocurrió eso. Realmente pareciera que una parte de la falla estructural del diseño de Estado tiene que ver con que, bueno, ¿para qué vamos a enfocarnos en el pago de impuestos cuando para eso está PDVSA? Es no entender de dónde se tienen que pagar las cosas. Es no haber entendido que, como no, PDVSA tenía que centralizar y maximizar el negocio petrolero, pero en términos de negocio, no en términos de obsequio. Entonces, lamentablemente, la sociedad venezolana se acostumbró a la dádiva. Y Chávez lo que hizo fue entender que para él llegar al poder lo iba a hacer a través del discurso dadivoso. ¿En dónde estamos hoy gracias a esa dádiva? Y gracias a esa dádiva, porque a veces, y yo estoy ya casi convenciéndome de una teoría que he venido preparando sola, y que yo me digo, es que el populista no es el político.
el populista es el pueblo que le exige. Por eso puede ser, y te hago esta pregunta y va a ser muy fuerte, pero por eso será que en este momento ningún político cala en la sociedad venezolana como en 1998 porque no tiene nada que ofrecerles. Fíjate que para comenzar a Porque responder, primero no hay dinero, Daniel, para es que ahí ofrecerles está. nada. O Fíjate, yo tengo con el permiso de uno de nuestros lectores que nos están escuchando, nos mandan un tuit a ti y a mí, Rafael Rivero Muñoz, que me encantó. Dice, ningún criminal en el gobierno de la oposición podría tener intereses distintos a los que le garantice la impunidad o el disfrute pleno de los beneficios en posiciones alcanzadas. De ahí una férrea unión. Para ellos, república, Estado de Derecho, democracias, son artificios dialécticos vacíos de contenido. Por ahí viene la cosa, porque realmente pareciera que muchos de los líderes políticos o de los políticos que nunca lograron ser líderes, no lo hacían por una verdadera vocación de servicio y de cambio social, sino solamente para obtener un nivel de prebendas mayor que el resto de la sociedad. Así jamás se va a construir una nación. Pero no se construye. Allí eso no es un... no lo voy a decir en latín, pero eso no debe ser recíproco, Daniel. Yo soy político. Yo soy elegido como diputado. O soy político y no tengo ningún cargo de representación. Pero eso yo me lanzo a la arena política y convoco y hablo y digo, pero no tengo responsabilidades sobre las cosas que digo, sobre las convocatorias que hago, sobre las promesas que hago. Yo soy elegida como diputada y hago lo que me da la gana. Cuando a mí mis representados, los que votaron por mí, van y me buscan en la asamblea, yo no les atiendo, yo no les respondo. Allí no tiene que haber, porque el otro día yo escribía y yo le decía, exíjale usted o a sus diputados o a sus políticos, exíjanles. O les decía a la gente en Twitter, dude usted siempre de un político que no haga respetar la Constitución y las leyes, porque mañana va a ser un tirano nacional. Me decía, dígaselo usted, que tiene cómo decírselo. Yo no tengo cómo. Esa respuesta es dramática, Daniel, porque ella no sabe que ella está en la obligación, el deber y tiene el derecho de que si ella votó por él tiene que responderle. Y de ahí hasta la más alta investidura de un país. Fíjate, tú tocas un concepto que para mí es muy importante, que en inglés es el término accountability. Traducido al castellano, aunque se traduce perfectamente bien en términos literales, que es rendición de cuentas, en inglés tiene un peso más impactante, lingüísticamente hablando y politológicamente. La rendición de cuentas en un Estado de Derecho es el único aspecto del mismo que es doble deber, que es un deber para quien lo exige y es un deber para quien lo da. Solicitar la rendición de cuentas a tus políticos es una obligación para los ciudadanos en naciones que quieren preservar el Estado de Derecho. No es un derecho, es una obligación pedir la rendición de cuentas. Y naturalmente, para quien es el cuentadante, tiene que dar la rendición de cuentas, tiene que entregarle, no solo a los electores, a la sociedad en general, el resultado de su gestión. ¿Cómo se reeligen las personas en un determinado cargo? No importa si es en el ámbito de lo público o de lo privado. A través del logro, a través del ejercicio correcto y adecuado del rol en el cual está. Pero ¿cómo se sabe si lo está haciendo bien o mal? Porque rinde cuentas. Pero es porque la sociedad está obligada a pedirlas. Y parece que nosotros los venezolanos preferimos la nevera a la rendición de cuentas. Preferimos la caja de clap a la rendición de cuentas. Preferimos el silencio cómplice a la rendición de cuentas, porque cuando tú ves en un restaurante caro, o por lo menos no caro, pero sabes que la persona que está sentada en la mesa de al lado es un funcionario del Estado, está vestido de rojo, tiene el sello de una oficina pública o de un ministerio, está gastando un dineral porque hay varias personas allí, y después averiguas que esa persona ha pagado. Los comensales de las mesas alrededor lo ven, no con indiferencia, lo ven hasta con agrado. Y nadie es capaz de decirle, señor, ¿cómo hace usted para pagar esta cuenta si usted con su sueldo no puede pagar? Y eso lo hemos visto a lo largo de casi 20 años. Sí. Somos nosotros cómplices de todo lo que ha pasado. Daniel, no me vas a responder porque vamos a una pausa. Ya volvemos. Okay. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver
por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. En el restaurante El Budare de la India, saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en La Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Buen Provecho con Thaís Peñalver, solo por RCR 750 AM. Gracias por continuar con nosotros, querida audiencia. Hoy es miércoles de Libertad Sin Adjetivos. Buen provecho con Thaís Peñalver y Daniel Barnaghi, este servidor. Tenemos un tuit de María Párraga que agradezco. Dice que en los campos extranjeros existe la oficina de Lost and Found, de perdido y por encontrar. Cuando alguien, o encontrado, cuando alguien pierde algo, va esperanzado a que lo tengan ahí. Es verdad. Fíjate que incluso en el metro de Caracas, durante muchos años, yo no sé si todavía eso existe, existía la oficina de objetos perdidos. Y era una oficina que trabajaba impecablemente. Y ese venezolano que usaba el metro de los años 80 y los años 90, cuando se encontraba algo en el metro, no necesariamente pensaba dentro del metro que se hizo el día, que se arregló el día, sino llevaba eso a esa oficina, y en esa oficina quien podía mostrar que era objeto de su propiedad, pues por supuesto se lo devolvían. ¿Qué pasó con ese venezolano? ¿Qué pasó con esa cultura del metro de Caracas? Qué lamentable que no la tengamos, pero vamos a ver qué nos dice nuestro amigo José Pérez desde el cementerio. Adelante, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mi amor. Mira, yo tengo 77 años. Yo estaba oyendo el programa y estaba oyendo que tú estabas diciendo de la viveza del venezolano. Yo creo que eso no es viveza, de colearse, de pasar una luz indebidamente. No. Eso no es viveza. La viveza tiene que ser el trabajo, trabajar para uno sacar al país y a su familia adelante. Y sobre el asunto de Madrid, de que la gente paseaba a las 12 en los años 50, 52, aquí tú caminabas por el centro de Caracas y se caía un billete, y ese billete amanecía hasta el otro día porque había respeto, había ética. En Venezuela no tenía educación. Tú ibas para el interior del país y la gente te abría las puertas para que tú durmieras ahí sin conocerte, porque había respeto. Esto se perdió después de la famosa democracia
y que no ha caído la desgracia de la revolución. Y en parte, en todo, la revolución tiene culpa, tanto como los opositores son culpables de esta desgracia que nosotros estamos sucediendo. Eso, mira, estoy contando encima. Yo sufro de la próstata. Yo fui por una clínica de M y tuve 7 horas para que el doctor me viera. Y a las 7 de la noche el doctor le dice a la secretaria, qué buen día hemos tenido hoy. Ojalá que todos los días estuviera así como esto. Como que si uno fuera, como que si él estuviera vendiendo pollo, comida. No, se ha perdido la ética, los valores. Eso es lo que pasa, mi querida, mi amor lindo. Ay, gracias, mi amor lindo. tenemos otra llamada. Señor José. Tenemos otra llamada en línea. Buenas tardes, buen provecho, Alonso Becerra. Hola, Alonso, ¿cómo estás? Alonso, un saludo. Bienvenido, buen provecho. Interesante programa. Me sumo a la propuesta de que Thais haga un libro de los editoriales, una compilación de ¿viste? Gracias, Alonso. Por otra parte, hiciste un comentario que la estadística es el arte de mentir, y yo creo que la propaganda y publicidad también, sobre todo si está de un punto de vista hegemónico, como lo vemos hoy en día. Otra parte, Venezuela es rico en referentes, Thais, y puedo recordar con mucha seguridad los micros institucionales de Renio Tolina. Otra cosa que se ha perdido en Venezuela, el valor de la solidaridad. ¿Cómo hemos dejado de ver programas como el de los maratones, los canales? Se sumaban todos los canales de televisión, las emisoras de radio en vivo, 24, 48 horas, para transmitir la sociedad anticancerosa. La colmena de la vida, que surgió hace poco, desapareció ese programa tan humanitario. El bingo de la bondad, el gran bingo de la bondad, ANAPACE, ABEPAN, y pudiera yo mencionar muchísimas instituciones sin fines de lucro que trabajaban en pro de la salud del venezolano. Todo eso ha desaparecido y eso hay que rescatarlo y recuperarlo. Y yo quiero finalmente hacer una reflexión de que, Thais, ¿no será que estamos pagando el precio de esa sonrisa del 27 de febrero? Gracias. Sí, bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, que están muy en sintonía con algunas de los mensajes que estamos recibiendo por el chat en línea, que agradecemos muchísimo, Thais y yo. Por ejemplo, José Luis Alayón, seguramente debe haber un mensaje un poco más arriba, pero termina diciendo, de un país que clama por justicia y por hombres con valores morales. Totalmente de acuerdo. Pareciera que mucho del discurso populista es un discurso de una ética utilitarista, es decir, tú votas por mí para obtener un beneficio concreto, no para que tú tengas la oportunidad de desarrollarte como ser humano. Eso pareciera abstracto, pero es que en realidad las civilizaciones se construyen a partir de la ética, no de lo práctico. Pero fíjate cómo si el populismo es necesario y por eso no cala el discurso político. No sé si hay discurso político en los políticos, la verdad es que yo tampoco lo he escuchado. Pero fíjate que nos dicen acá en el Dilo, acorde con el tema de hoy, que hoy tratan, el tuit de Aveledo, me imagino que se refiere a Ramón Guillermo Aveledo, que dice que las cajas CLAP deben ser producidas aquí. Viva el populismo y la mendicidad, dice la señora Pilar Lorenzo. Buenas, les felicito, qué programa tan bueno. Se aprende con usted. Programa educativo para muchos que se dicen políticos y no saben dónde están parados. La verdad es que la política es de las profesiones la más digna, la más comprometida, la más bonita. Eso es la política. Lo que hay son politiqueros. Y solamente tendremos políticos el día que decidamos como ciudadanos tener hombres y mujeres de bien dedicados a la política. Fíjate que antes de pasar a leer un tuit que me encantó... Antes de que te corte la cabeza, Juliet, ya me va a cortar un segundito. Sí, bueno, entonces leo rapidito el tuit primero. Fernando Crespo. ¿Cómo terminó el vivo criollo? Terminó enterándose que la, entre comillas, promesa de que le iban a regalar 10 millones de bolívares si votaban por ellos era eso, un entrecomillado. Tiene toda la razón. Es que ese es el problema cuando tú quieres resolver en un día el problema económico de un mes o de un año. Claro, ya 10 millones no resuelven ni un día, ni un mes, ni un año, pero es la filosofía que está por detrás. Entonces, qué bueno el resultado de la elección del domingo, que para mí no fue una elección, fue una votación, lo hemos hablado muchas veces, cuando yo debo hacer una diferencia, y si quieres con esto nos vamos al corte.
Para mí hay una diferencia taxativa y conceptual entre abstenerse y no participar. Abstenerse significa que cuando hay un evento legal, legítimo, válido, valedero, tú tomas la opción de abstenerte de ejercer un determinado derecho. Pero no participar significa, por lo menos para mí, cuando tú estás frente a ti, estás viendo un evento que no cumple con las condiciones mínimas que tú consideras, tú prefieres desde el punto de vista ético no participar. Yo sí tengo un atisbo de esperanza a partir de los resultados del domingo, pero si sigo hablando la voy a perder como la cabeza. Ya regresamos. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750 y buen provecho. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @rcr750, la radio que se ve. A la hora de comprar tus verduras, hortalizas y frutas frescas de primera calidad, hazlo en la Feria Santo Cristo de la Grita, donde consigues todo para tu hogar, luchería o restaurante y preparar exquisitos platos de la gastronomía nacional e internacional. Viernes y sábado en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Compra calidad y al mejor precio de Caracas. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho con Thaís Peñalver, @RCR750. Gracias por continuar con nosotros, querida audiencia. Estamos en la sección final de nuestro programa de hoy de Buen Provecho, miércoles de Libertad Sin Adjetivo. Quiero agradecer un tuit de una exalumna mía del posgrado de gerencia, Marlis Urbina. Tendremos patria cuando haya ciudadanos y no habitantes en Venezuela. Eso tiene que ver con lo que tú dijiste en tu editorial, Thaís, que es cuál es el vínculo real entre los habitantes del país y el concepto de nación. En la medida que tú solamente te tratas de aprovechar del espacio y tratas de beneficiarte a título egoísta y a veces amoral de lo que te puede ofrecer un país tan maravilloso, realmente tú eres un habitante y no un ciudadano. Y tú hiciste alusión a eso en tu editorial, que cuáles son las cosas que perseguimos nosotros los venezolanos cuando hacemos las cosas. Pareciera que la clase política cada vez ha tenido menos presente lo que es el concepto del mediano y del largo plazo del país y buscan solamente sus beneficios amorales y personales. De esa manera no hay quien eduque a esos habitantes para convertirlos en ciudadanos. Nos dice Noel Crespo, Thaís, nosotros somos el ejemplo del resultado de lo que no se debe hacer. Yo siento que sí. ¿Sabes qué siento en la clase política? Una falta de corresponsabilidad con nosotros. Siento que ellos no están a tono con nuestras necesidades como ciudadanos, como pueblo, como sociedad. Siento que ellos van por una vía y nosotros vamos para otra, que los tiempos de ellos son unos y los tiempos nuestros apremian y por supuesto no tienen nada que ver con los tiempos de ellos. Siento que ellos no tienen claridad sobre cuál es la función de la Asamblea Nacional en este momento histórico de Venezuela. Creo que no lo entienden y eso es muy grave. O no lo saben
eso también es muy grave. O no lo quieren hacer, y eso es muchísimo peor. Entonces, me preocupa esta lanzada de pelota del TCJ con la Asamblea Nacional y viceversa. Me preocupó mucho, y miren los resultados que estamos viviendo, que los primeros 100 días del Poder Legislativo, después de casi 20 años, 15 años sin un Poder Legislativo, sin tener la mayoría parlamentaria, no se hubiesen aprovechado para designar a los miembros del TSJ, para aprobar el decreto legislativo de amnistía, que no requería, como las leyes, que si las leyes requieren ir al Ejecutivo, ese decreto tenía que ir solamente se utiliza para el ámbito de la amnistía y sacar a todos los presos políticos. Eso es un reclamo que yo les hago a ellos y se lo haré toda la vida. Y luego designar a los rectores del CNE, nuestro presente sería distinto. Yo creo, Daniel, que ellos no están a tono con los tiempos que estamos viviendo. Fíjate, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, y en ese sentido nos mandan un tuit. Hubert MS dice: Thaís Daniel, a propósito de la conversación de hoy, recuerdo siempre estas palabras de Diego Arria, que lo hemos entrevistado muchas veces, Thaís. Necesitamos un país de instituciones y no de misiones. Los jóvenes venezolanos lamentablemente no las conocimos. Hubert, yo creo que Thaís y yo en coro te podemos prometer que más pronto que tarde los trabajos de este premio Nobel de Economía Douglas North de 1993, que tiene que ver cómo son las instituciones las que impulsan el desarrollo tanto de la economía como de la democracia, lo vamos a vivir. Gente joven como tú y gente joven que nos está escuchando, pero gente contemporánea con nosotros y nuestros mayores, todos tenemos derecho y todos aspiramos a un país que tenga que ver con las instituciones y no con las misiones, que tenga que ver con lo que realmente es el trascender de un país y la construcción de un Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como bien lo dijiste tú, Thaís, no se hace con una Asamblea Nacional que no entiende su rol histórico en el momento que le tocó vivir. Cuando se logró una elección donde con todas las dificultades pudimos elegir y sí lo elegimos, una Asamblea Nacional que nos terminó desilusionando a todos, por lo menos hasta la fecha. Entonces, debo reconocer que muchos de esos líderes de la oposición no estuvieron a la altura de la sociedad civil. Sin embargo, yo tengo esperanzas porque la sociedad civil sigue estando muy por encima de muchos de los líderes, y es la sociedad civil la que le está enseñando a los líderes políticos por dónde quiere ir. Así que yo no me quiero quedar con un sabor amargo en la boca a partir de todo esto, sino con la esperanza de que sí, de alguna manera, la población venezolana ha ido entendiendo que del vivismo criollo solamente vamos a las bolsas de basura. En cambio, del mérito, del trabajo, de la educación y de los valores, podemos construir una nación como realmente la merecemos todos los venezolanos. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Amigos, solamente les puedo decir que la ciudadanía se ejerce a diario. Usted no decreta, yo soy un ciudadano y me distingo de los demás. Para ser ciudadano hay que conocer a su país, cómo se compone los poderes públicos del Estado, el tejido institucional, qué hacen los cuerpos policiales, cómo es el poder judicial, cómo debe ser un juez, cómo debe ser un funcionario de la policía, cómo debe ser un concejal, qué deben hacer. Es trabajar y accionar a diario. Se los digo, porque nosotros vamos a vivir en democracia, nosotros vamos a instaurar una democracia mañana, y entonces en ese momento trabajaremos más como ciudadanos que el día de hoy. Que tengan todos una feliz tarde y muy, pero muy buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thaís Peñalver. RCR 750 AM, porque lo bueno une.